Me escuchan, ¿verdad? Podemos ver la imagen. Muy bien. Buenas noches, tengan todos. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a este ciclo de conferencias. Realmente para mí es un honor ser parte de estos eventos y repito mi agradecimiento a todo el comité organizador. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es infecciones en el paciente geriátrico. Tomando en cuenta que nuestra población geriátrica va creciendo día a día, la presencia de infecciones es algo muy frecuente. Y lamentablemente, en el paciente geriátrico, las infecciones no son de la misma intensidad que en una persona por debajo de los 60 años. Son más frecuentes, son mucho más graves. Y acá tenemos un punto muy especial, que en el paciente geriátrico la presentación clínica va a ser diferente. Los resultados del laboratorio no van a ser los esperados, tanto en la parte química como en la parte microbiológica. Y el tratamiento y el control de las infecciones va a ser muy diferente. Para lo cual tenemos que tomar en cuenta que en el paciente geriátrico, por el paso de los años, existe una modificación en el sistema inmune, lo cual obviamente va a ser un factor de riesgo en este grupo etario para el desarrollo de diferentes tipos de infecciones. Tomemos en cuenta 5 aspectos muy importantes dentro de la respuesta inmunitaria en el paciente geronte, donde el primer punto es la alteración a nivel de las subpoblaciones linfocitarias. Existe un incremento de los linfocitos T de memoria y una modificación del cociente CD4-CD8, lo cual obviamente nos tiene células un poquito más cansadas que células altamente activas. En segundo lugar, tenemos la disminución del grado de respuesta a nivel de linfocitos T, con lo cual va a conllevar un descenso en la proliferación de linfocitos T nuevos y además se va a incrementar la apoptosis de linfocitos T. Entonces vamos a tener células que van a morir fácilmente, tempranamente, y las que deberían proliferar como respuesta a esta disminución no va a ser eficiente, va a ser menor. En tercer lugar, va a existir una alteración en la producción de citocinas, con una disminución sobre todo de la interleucina 2 y de los receptores de interleucina 2, lo que lleva a que no tengamos una respuesta adecuada a nivel de la respuesta inmunológica humoral. También vamos a enfrentarnos a que el paciente geronte desencadena ciertos aumentos en lo que es interleucina 6, interleucina 4 y la interleucina 10. Como cuarto punto, va a haber una disminución de la hipersensibilidad retardada. Y finalmente, este trastorno que es el incremento de la autoinmunidad, es decir, la respuesta inmune no está siendo dirigida adecuadamente, sino que se está dirigiendo hacia el propio huésped. Entonces, todos estos factores hacen que nuestro paciente geriátrico, por encima, o cualquier persona por encima de los 60 años, tenga una mala respuesta al enfrentarse a los diferentes tipos de infecciones, ya sean bacterianas, micóticas, parasitarias o virales. Por lo tanto, la presentación clínica en el paciente geronte no va a ser la misma. ¿Ya? Vamos a tener que, para poder tener un diagnóstico certero, nuestros métodos diagnósticos van a tener que ser multidimensionales. El manejo del paciente geronte en relación a lo que es un cuadro infeccioso no es por un solo médico, ¿no? Generalmente se necesita diferentes tipos de especialidades, ¿no? Puesto que tenemos que nosotros determinar el carácter del estado de salud del paciente, es decir, el grado de salud en el cual se encuentra, la funcionalidad que el paciente ejerce hacia la sociedad. Es decir, lamentablemente, muchos pacientes por encima de los 60 años, hasta los 80 años, van a tener ciertos tipos ya de discapacidades, de limitaciones funcionales. Entonces, obviamente, esto es un factor que puede generar un empeoramiento de cualquier tipo de infección, que no va a ser lo mismo que pacientes por encima de los 60 años, 80 años, incluso hay pacientes que llegan a los 90 años, totalmente independientes, totalmente funcionales, de hecho muchos siguen trabajando. Entonces, obviamente, una infección va a tener un enfoque, un enfrentamiento diferente. Tomar en cuenta además
que las infecciones en el paciente geronte tienen menor expresividad clínica, muchas veces suelen solaparse, suelen esconderse o presentarse de formas atípicas. La sintomatología va a ser muy diferente en relación a los pacientes jóvenes, ¿no? Y un punto importante en la presentación clínica es la fiebre. Clásicamente se sabe que la fiebre, el 99% de los casos de fiebre es asociado a una infección. Es decir, infección sin fiebre es muy poco probable, ¿no? Pero en el caso del paciente geronte, realmente puede no existir la fiebre. O puede haber incremento de las cifras de temperatura hasta los 37.2, 37.3 grados, que puede considerarse en algunos casos casi normal, pero este es un factor que en el paciente nos tiene que llamar la atención, puesto que no olvidemos que la termorregulación en el paciente geronte está modificada, es diferente, no es igual que un paciente joven, ¿no? Además, que estos pacientes tienen un factor de riesgo alimenticio y ambiental. Es decir, cuando el paciente por encima de los 60 años no tiene un adecuado hábitat, no tiene un adecuado ambiente para desarrollar su vida cotidiana, no tiene una adecuada alimentación, entonces esto va a conllevar a que nuestros pacientes, nuestros abuelitos, empiecen a tener factores externos que lo exponen a mayor riesgo de infecciones. Es decir, existen personas mayores de 60 años que viven aisladas, ¿eh? Porque lamentablemente en nuestra sociedad, en muchos ambientes, muchos ámbitos, hacen que no, la persona más de 60 años ya no me es útil, ya no me ayuda, más bien me estorba. Entonces muchos adultos mayores, por ese hostigamiento psicológico, prefieren vivir solos, prefieren estar aislados. Y ellos mismos piensan, ¿no? Yo no quiero ser una carga para mis hijos, una carga para mis nietos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos se aíslan. Este aislamiento genera que la condición de hábitat o la condición de vida que tenga él, nosotros no la conozcamos. Entonces puede ser que esté viviendo en un mal ambiente de vivienda, no tenga las condiciones de higiene adecuadas y muchos factores. Las hospitalizaciones. Lamentablemente, el paciente geronte obviamente es más predisponente a sufrir hospitalizaciones frecuentes y esto conlleva un riesgo de lo que es infecciones nosocomiales, ¿no? La institucionalización, es decir, agarrar a un paciente mayor de 60 años y dejarlo en un centro de acogida, un asilo, una residencia para mayores de 60 años, que obviamente esto predispone a que si otro paciente geronte, otro abuelito, tiene una enfermedad, va a ser más fácil que la disemine, la contagie a los que están habitando los centros, ¿no? Las instrumentalizaciones, el uso de sondas, catéteres y demás, obviamente aumentan el riesgo. Lo que mencionábamos hace rato, las malas condiciones higiénicas en viviendas, lo que hemos mencionado al principio, los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, los cambios en nivel de la respuesta del sistema inmune, la malnutrición, y aquí viene un punto importante, las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades son un factor realmente muy importante en el desarrollo de infecciones en el paciente geronte. El hecho de que muchos pacientes tengan diabetes, presión alta, tuberculosis, artrosis, artritis, cáncer, entonces son factores de riesgo que nos aumentan el riesgo de infecciones, ¿no? Y si en nuestra población geronte no tenemos los cuidados de las medidas preventivas, es decir, alimentación buena, higiene de la vivienda, higiene personal, pues no hacemos una supervisión, un control de nuestros pacientes gerontes, obviamente tienen más riesgo de infecciones, ¿no? Ahora existen trastornos crónicos como la anorexia, dificultad de la marcha, caídas, cuadros confusionales, deterioro cognitivo. Todos estos signos van a ser factores de que nuestro paciente está posiblemente ya cursando una infección, pero obviamente como no es algo típico, no lo estamos objetivando fácilmente, ¿no? Ya entrando al tema como tal, tomemos en cuenta que existen diferentes tipos de infecciones frecuentes en el paciente geronte. La primera es las neumonías adquiridas en la comunidad. Realmente se triplica en relación a la población por debajo de los 60 años. Las infecciones urinarias pueden ser hasta 20 veces más frecuentes en el paciente geronte que en una persona por debajo de los 60 años. Otro tipo de infecciones van a ser las diverticulitis, las infecciones a nivel de endocardio, ¿ya? Las sepsis, infecciones de tejidos blandos, infecciones neurogénicas,
Ya también existen las infecciones gastrointestinales, las infecciones y mm, la tuberculosis, que también es muy frecuente en el paciente geronte. ¿Ya? Cuando el paciente está hospitalizado, el riesgo de infección nosocomial realmente es mucho mayor, ¿ya? No solamente por la frecuencia de hospitalización, sino también por los días de hospitalización que tiene el paciente. Es decir, un paciente geronte, existen ensayos realizados, son multicéntricos, donde han visto que mientras más días esté internado un paciente geronte, el riesgo de infección se va a incrementar, ¿no? Estadísticamente, de acuerdo a muchos ensayos, se dice que un paciente geronte debería tener una meta de hospitalización entre los 5 y 10 días como máximo. A partir del día 11, el riesgo de infección incrementa un 5% por día. Pues imagínense, si tenemos un paciente 15 días infectado, el riesgo de infección nosocomial es casi del 50%. Si pasamos las 3 semanas y este paciente está un 100% de que se va a infectar, ¿no? Entonces, ese es un factor que tenemos que tomar en cuenta para evitar que nuestros pacientes ingresen, ¿no? Ya hablando de lo que es sepsis y la bacteriemia, ¿no? Este es un determinante en pacientes gerontes. Se ha descrito que la tasa de mortalidad en el paciente geronte con sepsis es del 35 al 45%, ¿no? La principal causa de sepsis en el paciente geronte son las neumonías, entre el 30 y 60%, las infecciones urinarias, entre 27 y 56%, infecciones del tracto biliar o infecciones intraabdominales van del 8 al 20%, y las infecciones cutáneas, el 10%. Ojo, tomemos en cuenta estos datos, ¿no? Porque miren, morir por sepsis a nivel de una infección cutánea en una persona que se encuentra en actividad laboral, es decir, por debajo de los 60 años, es por debajo del 0.5%. En cambio, en el geronte llega hasta el 10%, ¿no? Que es un dato muy importante, ¿no? Otros agentes responsables y con mayor frecuencia van a ser los agentes gram negativos, ¿no? Que ellos se encargan de sepsis y las complicaciones de la sepsis, ¿no? La sintomatología del paciente séptico no va a ser específica. De hecho, hasta un 13% de los pacientes sépticos van a estar afebriles en el momento del diagnóstico. Las manifestaciones que presentan no van a ser las esperadas. Ellos pueden presentar neumonías con datos de delirio, debilidad generalizada, frecuencia de caídas, ¿no? Que es lo más habitual, ¿no? Pues obviamente estos datos no nos van a facilitar el diagnóstico, ¿no? De hecho, no puede generar confusiones. Es por eso que la evaluación clínica en este paciente tiene que ser muy cuidadosa, muy detallada. Y la orientación diagnóstica, es decir, los exámenes complementarios, tienen que ser bastante dirigidos, ¿no? No podemos agarrar y, bueno, llega el paciente geronte, lo vemos que está inconsciente o está confuso y automáticamente, bueno, sí, no, ya tomografía de encéfalo, ¿no? No, estamos equivocándonos. Lo que tenemos que hacer si el paciente llega en estado de confusión, lo primero siempre la parte química, la parte de la biometría hemática. En ese sentido, mientras vamos ya teniendo nuestros resultados, vamos a ir orientando en relación a nuestro examen clínico qué va a ser necesario. Si realmente tiene datos de un compromiso neurológico, si hacemos una tomografía. Pero si estamos frente a una neumonía, estamos frente a una infección intraperitoneal, entonces ya tendremos que pedir una ecografía o una radiografía de tórax, es decir, orientar adecuadamente, no hacer un protocolo de memoria, ¿no? Porque si fuese un paciente menos de 60 años y me llega confuso, irritado, obviamente el cuadro es neurológico, ¿no? Se está gritando. O puede ser una cetoacidosis. Pero en cambio en el geronte muchas veces llegan con cuadros de desorientación y tienen infecciones urinarias. O a veces tienen una celulitis. Obviamente en ellos la exploración clínica, repito, tiene que ser muy cuidadosa y la orientación de los estudios complementarios tiene que ser de la manera más fina posible. Hablando de lo que es neumonía, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las tasas de incidencia, la mortalidad. Existen actualizaciones en manejos de neumonías, donde se ha demostrado que la tasa de mortalidad por cada 100.000 pacientes mayores va en pacientes que tienen entre 65 y 74 años, de 31.7 por cada 100.000. En pacientes mayores de 85 años va a 377 por cada 100.000. Ojo, ¿no? Vemos que existe un incremento exponencial realmente del riesgo de mortalidad por neumonía en el paciente geronte, ¿no? La incidencia anual se ha visto que oscila entre 15.4 casos por cada 1.000 habitantes en pacientes adultos que van entre los 60 y 74 años. Y esto se duplica, es decir, llega a los 34.2 casos por cada 1.000 habitantes en aquellos mayores de 75 años.
Como podemos ver, mientras más pasen los años, nuestro riesgo tanto de sufrir neumonía como de mortalidad es mayor. Ahora, existen diferentes factores que van a predisponer a sufrir una neumonía. Cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento, como la disminución del reflejo de oxígeno, es decir, ya no podemos expectorar, existe una pérdida de la fuerza muscular, existe una alteración en las funciones de la que son los elementos mucociliares, la presencia y el aumento del reflujo gastroesofágico y la alteración del reflejo del glúten, ¿no? Estos factores nos predisponen a que un agente de tipo neumococo, de tipo estafilococo, nos aumenten el riesgo de que el paciente sufra una neumonía. Clínicamente, en los pacientes no vamos a esperar los síntomas típicos, ¿ya? Muchas veces las neumonías suelen pasar sin ningún tipo de síntoma, ¿ya? Y obviamente esto es algo peligroso, ¿no? Porque el paciente puede tener una alta tolerancia al dolor, alta tolerancia, no tiene reflejo de tos, entonces el paciente va generando su neumonía con complicación, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? La fiebre, la tos, la expectoración o el dolor pleurítico van a ser muy poco frecuentes, que es algo que nos dificulta el diagnóstico, pero en estos pacientes suelen presentar, de hecho, síndromes confusionales como manifestaciones iniciales. Lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Muchos pacientes llegan con trastorno de estado de conciencia y lamentablemente, ¿no? Ahí así está alterado, no reconoce, tomografía de encéfalo, ¿no? Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Ver que si tiene una alteración, revisar correctamente al paciente y ver que puede estar cursando con un proceso neumónico. Los agentes etiológicos, en el paciente geronte se ha descrito que el Streptococcus pneumoniae suele ser el más común en las neumonías adquiridas en la comunidad, llega a ser 49% de los casos. También se ha visto que puede existir colonizaciones a nivel orofaringeos por gram negativos, ¿ya? No es infrecuente encontrar influenza, Haemophilus influenzae o enterobacterias de tipo Klebsiella en pacientes gerontes, ¿no? De hecho, se ha descrito incluso que entre 15 y 25% de los casos de neumonía en el paciente geronte suele ser por gérmenes atípicos, como Legionella o Mycoplasma. El tratamiento, ojo, el tratamiento en el paciente geronte no es el mismo que en otro tipo de pacientes. En el paciente geronte tenemos que ver si el paciente no tiene datos de hospitalización, podemos utilizar amoxicilina más un macróleo. Ahora, si el paciente requiere hospitalización, sí tenemos que recomendar utilizar una cefalosporina de tercera generación, más un macrólido o en algunos casos una quinolona, dependiendo de la severidad. ¿Ya? Si es un paciente que está hospitalizado y presenta una neumonía, en este caso ya tendremos que ser incluso casi triasociado, ¿no? Lo utilizan una cefalosporina de tercera generación respiratoria, un aminoglucósido, y a veces se utiliza asociando clindamicina. ¿Ya? Y si el paciente ya está en un cuadro agudo, ha recibido otro tipo de antibióticos, entonces debemos ver que no tenga datos de estafilococo dorado o pseudomonas. Porque si es pseudomonas o estafilo, tenemos que buscar céfalos antipseudomónicas, como cefipime, o cefalosporinas antistafilo, como la cefazidima. ¿Ya? Y a eso tenemos que asociar un aminoglucósido y una clindamicina. Esto es para evitar que nuestro paciente se complique en su cuadro neumonía. Hablando de la parte de lo que es infecciones de tracto urinario en el paciente geronte, es importante tomar en cuenta que esto es bastante frecuente, ¿ya? Y es una de las causas, como hemos visto, de bacteriemia, ¿ya? Acá, en el paciente geronte, ya no tenemos una diferencia en relación a la incidencia por sexo. No olvidemos que en personas jóvenes en actividad laboral, ya se ha visto que la frecuencia de infecciones urinarias es de 5 a 1, 5 veces más en las mujeres que en los varones. Entonces, en cambio, en el paciente geronte, en ambos sexos el riesgo de infección es el mismo. No existe una modificación. Ahora tenemos muchos factores predisponentes, ¿no? Realmente es multifactorial. Uno, por ejemplo, es la incontinencia urinaria. Es muy frecuente ver en pacientes gerontes, tanto masculinos como femeninos, la incontinencia urinaria. Obviamente en la mujer a veces es un poquito más por la cantidad de hijos, ¿no? Pero en el varón tampoco se queda atrás, ¿no? Por los procesos prostáticos, también hay incontinencia urinaria. La incontinencia rectal, obviamente, ¿no? Predispone a que muchos gerontes ya no tienen un control adecuado de los esfínteres, entonces a veces tienen fugas de materia fecal y pueden generar contaminaciones. Obviamente en la mujer, en la parte femenina, es mucho más frecuente por la proximidad que tiene el ano con la uretra, pero en los varones de la misma manera, porque muchos a veces no tienen la higiene adecuada o utilizan pañales, entonces esto aumenta el riesgo de infecciones. La instrumentalización, como mencionábamos hace rato, el uso de sondajes, ¿no?
Ahora, en el paciente varón, la hipertrofia prostática hay un factor importante en el desarrollo de infecciones urinarias, puesto que genera síntomas obstructivos. En el caso de las mujeres, los cambios hormonales posmenopáusicos generan una modificación de la microbiota vaginal y por lo tanto pierde ese poder bactericida que tenía, ¿no? De la misma manera, las secreciones prostáticas en el varón van a tener menor capacidad en nivel de la lisocima, de las enzimas para evitar infecciones bacterianas. Entonces, todos estos factores nos aumentan el riesgo de infecciones urinarias en el paciente geronte, ¿no? Clínicamente, los síntomas clásicos de afección van a ser la polaquiuria, tenesmo vesical, la disuria. Ahora, estos muchas veces no suelen estar presentes. De hecho, ni siquiera la fiebre o el dolor lumbar, ¿no? Lo que muchas veces nos ayuda a ver la presencia de infección urinaria en el paciente geronte suele ser la incontinencia, ¿no? Estas incontinencias a veces aparecen, el paciente no tiene incontinencia y de repente aparece. Entonces, quiere decir que ya el paciente está con infección urinaria alta. Ahora, en caso de que el paciente tenga fiebre, entonces sí debemos pensar que está con una pielonefritis y que va a ser un cuadro complicado. Tomar en cuenta estos datos clínicos, que no es lo típico, no es lo esperable en el paciente geronte. Etiológicamente, los agentes más frecuentes van a ser la Escherichia coli, es el mayor de mayor frecuencia, de hecho, no solamente en geronte, ¿no? Como recordamos, muchos pacientes en edad laboral, la infección urinaria va a ser la Escherichia coli el primer microorganismo, ¿no? Pero ojo, en el geronte también podemos encontrar bacterias gram positivas, como Enterococcus fecalis, Estafilococo dorado y el mismo Streptococcus, ¿no? Ahora, cuando el paciente está hospitalizado, los gram negativos van a ser los más frecuentes y lamentablemente la resistencia antimicrobiana va a ser muy alta, ¿no? En especial si el paciente ha recibido otro tipo de antibióticos previos. O sea, a veces hay pacientes que están internados por neumonías, están internados por celulitis, están internados por otra cosa. Entonces, el paciente utiliza antibióticos y por lo tanto el paciente va a necesitar otro tipo de antibióticos. Hablando ya del tratamiento, es importante tomar en cuenta si nos vamos a enfrentar a un paciente con infección urinaria alta o infección urinaria baja, ¿no? Si hablamos de infección urinaria baja, normalmente esto va a ser de tratamiento ambulatorio o de pacientes que se encuentran en centros residenciales, ¿no? Ahora, aquí el tratamiento es diferente, ¿no? En los pacientes no gerontes se utiliza otro tipo de medicación. En cambio, en el geronte tenemos la opción de utilizar el trimethoprim sulfamethoxazol, ¿ya? Utilizar norfloxacino como quinolona, que es una quinolona de primera generación, o incluso hoy en día ha renacido el uso de la fosfomicina, ¿no? La fosfomicina era un antibiótico que se utilizaba hace muchos años, que realmente se vio que era bastante tóxico, pero las nuevas moléculas se han modificado la presentación, se ha modificado la efectividad y de hecho en muchos gerontes, cuando tienen infecciones urinarias bajas, se utiliza dosis única de 3 gramos y para de contar. No requiere nada más. Porque, ojo, tenemos que tomar también en cuenta un aspecto importante, ¿no? La adherencia a los tratamientos farmacológicos en los pacientes gerontes no es la misma que en un paciente no geronte. ¿Ya? Las personas que se encuentran en actividad laboral, personas por debajo de los 60 años, tienen mayor adherencia a la terapéutica. En cambio, el paciente geronte, por muchos factores, la adherencia a los tratamientos es menor. Es por eso que el tiempo de tratamiento se intenta en el geronte que sea el mínimo necesario. Es decir, si empieza mi paciente un norfloxacino cada 12 horas, 400 miligramos, y vemos que al tercer día no tiene ninguna molestia, el estado de conciencia es normal, la orina es clara, entonces obviamente podemos llegar al quinto día y se acabó. En cambio, en otro tipo de personas, los tratamientos pueden ser de 7 incluso hasta 10 días, ¿no? En el geronte la idea es utilizar lo necesario. Ahora, si vemos que nuestro paciente geronte tiene una pielonefritis, en ese caso, si es de hospitalización, utilizaremos una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, la cefotaxima, o una quinolona, ¿no? Ahora, el tratamiento puede ser entre 10 y 14 días, dependiendo de la severidad, ¿ya? Tomar en cuenta que si mi paciente era portador de una sonda vesical, la infección posiblemente urinaria no va a ser típica, ¿no? Va a ser posiblemente por pseudomonas o por un estafilococo. Entonces, en estos casos tenemos que considerar una cefalosporina antipseudomónica o considerar el uso de vancomicina. En estos casos únicamente.
Ya no es en el paciente geronte utilizar lo más agresivo de primer nivel. ¿Por qué no? Él va a respondernos a antibióticos no muy agresivos. Continuando y hablando de infecciones del sistema nervioso central, es importante tomar en cuenta que la meningitis va a ser una de las entidades bastante frecuentes en el paciente geronte. De hecho, 56% de las meningitis van a aparecer en pacientes mayores de 50 años, con una tasa de mortalidad que va entre el 37 y 55%. La parte clínica es muy importante del paciente geronte, puesto que no va a ver las características clásicas de la afección. De hecho, se describe que solamente 50% de los pacientes gerontes van a presentar signos meningios y otros síntomas específicos, ¿no? Y otro 50% va a presentar síntomas inespecíficos, ¿no? Como alteración del estado de conciencia o presencia de crisis convulsivas, ¿no? Muchas veces los gerontes con meningitis no vienen con rigidez de nuca. Muchos signos clásicos como el síndrome de Kernin, el síndrome de Brudzinski, no están presentes en el paciente geronte con meningitis. Pero sí llama la atención que los pacientes presentan crisis convulsivas frecuentes, incluso refractarias. Y esto, como les dije, no lleva a veces a confusiones, ¿no? Muchos gerontes ingresan como estatus epiléptico, los tratan como estatus epiléptico, les impregnan con todo tipo de fármacos antiepilépticos y muchas veces no se llega a una respuesta. Y ya cuando se hace un examen minucioso del paciente, se encuentra que él tenía una meningitis bacteriana. Obviamente, ¿no? Mi medicamento que es para controlar epilepsia, para frenar la liberación descontrolada de estímulo neurológico, no me va a servir, ¿no? En estos casos sí voy a necesitar un antibiótico enfocado a la parte meningia, ¿no? Es por eso que hay que tomar en cuenta que cuando un paciente geronte presenta convulsiones, no únicamente es abocarnos a que sea un estatus, a que sea una enfermedad cerebrovascular, isquémica o hemorrágica, sino que también podemos estar enfrentándonos a un paciente que tiene una meningitis bacteriana, ya sea bacteriana, viral, micótica o parasitaria. Dentro de la etiología de las meningitis, el estreptococo pneumoniae es el germen responsable con mayor frecuencia. De hecho, el 25-50% de los casos es por estreptococo pneumoniae. La Neisseria meningitidis va a tener una menor frecuencia. Y otro germen implicado que es importante es la Listeria monocitogenes. Ya se ha descrito del 4 a 10%, y es importante porque también se ha encontrado en pacientes con meningitis tras las punciones lumbares presencia de Staphylococcus plasmocoagulasa negativos, y obviamente en aquellos pacientes que tienen instrumentos de derivaciones ventrículo-peritoneales, se miren, en muchos casos hay pacientes gerontes que sufren enfermedades cerebrovasculares, son intervenidos de manera neuroquirúrgica y se llega al punto que se les implanta sistemas de derivación, ¿no? Para evitar hidrocefalia, sobre todo. En ellos se ha visto que es muy frecuente la presencia del estafilococo troncoblasa negativa, ¿no? Entonces, esto es un punto importante, ¿no? Ahora, el diagnóstico tiene que ser bastante cuidadoso. La anamnesis, ya sea con el paciente o con los familiares, tiene que ser muy objetiva. Así también es importante, si nosotros sospechamos que el paciente tiene un proceso infeccioso, es decir, viene con epilepsia, y hacemos una tomografía, porque eso es lo que van a hacer, ¿no? Vemos que no hay cráneo hipertensivo, no hay tumores, no hay masas, no hay abscesos, entonces obviamente en ese caso debemos realizar una punción lumbar precoz. Esto nos va a facilitar un diagnóstico temprano, ¿no? Y obviamente así evitamos errores de diagnóstico y errores en el manejo. Ya hablando del tratamiento, el tratamiento de los pacientes mayores de 50 años, sospechamos de streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis o listeria, ¿no? En estos casos se recomienda el uso de vancomicina a dosis meningia, que es 1 gramo cada 12 horas, ampicilina o cefalosporina de tercera generación a dosis plena, es decir, 2 gramos en el caso de la ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas, o si utilizamos cefotaxima, por no contarse con ceftriaxona, podemos utilizar 2 gramos hasta cada 6 horas. Si tenemos pacientes inmunocomprometidos, entonces de la misma manera utilizamos vancomicina, pero en este caso ya asociamos el cefepime. Si el paciente tiene datos de portar un estafilococo meticilino resistente o un staph coagulase negativo, acá ya automáticamente vamos a asociar vancomicina con cefepime. Entonces es importante tomar en cuenta esto, que si digamos no tenemos cefepime en el medio, no es fácil contar, ¿no? Tenemos opciones como ceftazidima o automáticamente ya el uso de carbapenélico, ¿no?
Porque una meningitis, no se olviden que es de difícil manejo. La secuela que puede dejar lamentablemente son muy grandes, secuelas desde trastornos al habla hasta discapacidades motoras. Entonces lo que hay que evitar es justamente ese tipo de secuelas. Vamos a continuar con la parte de endocarditis infecciosa. Realmente es muy importante, ¿no? En nuestro medio se ha descrito que más de la mitad de los pacientes que cursan endocarditis son mayores de 65 años. ¿Ya? Existe solamente un ensayo realizado en el Hospital de Clínicas en el año 2006, donde ha descrito, ¿no?, que todas las endocarditis que se veían, más del 50% eran mayores de 65 años. Y obviamente esto se asociaba a enfermedades valvulares degenerativas. Y el resto, su 70% era enfermedad degenerativa y un 30% eran endocarditis de válvulas protésicas. ¿No? Ojo, ¿no? Lamentablemente muchos pacientes a partir de los 50 años sufren ya degeneraciones valvulares, sobre todo a nivel aórtico, a nivel mitral. Y muchos de ellos, o sea, pacientes con cardiopatía reumática, pacientes con valvulopatías congénitas, llegan al recambio valvular hasta los 55 años y posteriormente este recambio valvular, es decir, la válvula protésica, sufre un riesgo de infección, tanto dentro del primer año como posterior al primer año de intervención quirúrgica. ¿Ya? Tomar en cuenta esto es muy importante. Los gérmenes más frecuentes, etiológicamente se ha visto que el Streptococcus viridans es uno de los más frecuentes, Enterococcus fecalis y Bacillus gram negativos. También Staphylococcus coagulans negativa, Estafilococo dorado, el Staphylococcus aureus. ¿Ya? Y los gérmenes gram negativos suelen ser los causantes tempranos de paciente con válvula protésica. Lo que les mencionaba, ¿no? A veces se opera el paciente y muchas veces dentro de los primeros 60 días estos pacientes sufren endocarditis bacterianas por generalmente bacterias gram negativas. El diagnóstico, realmente esta es una de las infecciones más difíciles de enfrentar, no es fácil. El cuadro suele ser generalmente superpuesto, suele ser realmente bastante escondido, bastante difícil, porque no, muchas veces el paciente con endocarditis, que nosotros esperamos bajo los criterios de Duke, fiebre, alejamiento de los ruidos cardíacos, que es lo típico, hipotensión, ¿no? En esos casos, muchos pacientes con endocarditis no presentan ni siquiera leucocitosis, ni siquiera presentan fiebre. Entonces es bastante complicado, ¿no? De hecho, muchos pacientes con endocarditis bacterianas acuden por la presencia de trombos, por la presencia de émbolos, ¿no? El paciente hace TEP, hace enfermedad cerebrovascular isquémica, coagulopatía. Entonces, obviamente, muchas veces el enfoque de estos pacientes va en el sentido de únicamente controlar el trombolismo pulmonar, controlar la enfermedad cerebrovascular, sin darnos cuenta que estamos enfrentándonos a una endocarditis, ¿no? Que está escondida. Y obviamente es difícil, ¿no? El diagnóstico, incluso al examen físico, es bastante complicado. Es por eso que si nosotros vemos un paciente que tiene datos de embolismo, se debe considerar una posible endocarditis, ¿no? Y para ello se solicita una ecocardiografía. Ahora, la transtorácica tiene una menor sensibilidad en relación a los jóvenes. Ya obviamente porque la transtorácica tiene que buscar ventanas, es decir, espacios intercostales para observar adecuadamente el corazón. Y se ha visto que hay un ensayo que demuestra que realizar ecocardiografías en pacientes gerontes o pacientes jóvenes, la sensibilidad disminuye de 75%, que es la sensibilidad esperada, a un 45% del paciente geronte. Es por eso que es mejor en el paciente geronte, si sospechamos de una endocarditis bacteriana, realizar una ecocardiografía transesofágica. Es mucho mejor y más específica. En relación al tratamiento, tenemos que tomar en cuenta si obviamente es una válvula nativa, es una válvula protésica. Si este paciente se encontraba en algún asilo, en algún hospital, ¿ya? O el paciente se encontraba en domicilio, vemos si es agudo o subagudo, ya si hay compromiso del lado derecho del corazón. En estos casos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que nuestras opciones, nuestra primera opción va a ser siempre lo que es la cloxacillina, a dosis plenas, asociada a una ampicilina y a gentamicina. Caso de alergia, podemos utilizar vancomicina más gentamicina. Ahora, si nosotros hablamos de paciente que se encontraba hospitalizado, la elección va a ser vancomicina más carbapenem. Ahora, si existe algún tipo de alergia, se puede utilizar daptomicina junto con amicacina. Si nosotros hablamos de válvula protésica, en este caso, nuestra opción, cuando es menos de un año de cirugía, la primera opción va a ser vancomicina junto con gentamicina, y acá tenemos la rifampicina, que es muy buen antibiótico.
Eso, como sabemos, es un fármaco antituberculoso, pero realmente es uno de los mejores antibióticos. Si existe alergia a beta-lactámicos, pueden utilizar vancomicina asociada a imipenem. Ahora, cuando es más de un año de intervención quirúrgica, ya podemos manejar casi como si fuese una nativa, entre comillas, porque se puede utilizar la fluoxacilina, ampicilina más gentamicina, o si existe alergia a beta-lactámicos, vancomicina más gentamicina. Ahora, si el paciente está hospitalizado y tiene una válvula protésica, en estos casos, automáticamente, la elección va a ser carbapenémicos junto con vancomicina, y la rifampicina para potencia. Entonces, los manejos, obviamente, de la endocarditis en el paciente geronte son mucho más agresivos, mucho más detallados, ¿no? No podemos confiarnos que el paciente genere una complicación, porque mientras más tiempo lo dejamos sin tratamiento antibiótico, el paciente va a ir generando mayor riesgo de coágulos. Y estos coágulitos van a ir disparando constantes microembolismos. Y la mortalidad es bastante alta, ¿no? En relación a lo que se trata, infecciones cutáneas, tomar en cuenta que esta es la tercera causa de infección en el paciente geronte. Además, muchos de los procesos van a ser muy específicos, es decir, la presencia de celulitis, erisipela, fascitis necrotizante, complicaciones de pie diabético o la infección de las úlceras por presión. Y aquí hacemos un hincapié importante, que se ha visto que las úlceras por presión van a ser muy frecuentes en el paciente hospitalizado sobre todo, ¿no? Y más aún, el riesgo de infección es muy alto. Y esto conlleva una morbilidad, como hemos visto al principio, alta en comparación a otro tipo de personas. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta que muchos pacientes gerontes se encuentran postrados, se encuentran en asilos y obviamente esto aumenta el riesgo de que nuestro paciente sufra las úlceras por presión, sufra las infecciones y aumente su riesgo de mortalidad. Y también el envejecimiento cutáneo, el adelgazamiento de la piel es un factor importante. Dentro de la etiología es importante tomar en cuenta que van a ser infecciones muchas veces polimicrobianas, no únicamente por un agente. Suele destacar la presencia de los estafilococcus aureus, el Haemophilus influenzae, los streptococos, enterobacterias como Peutos mirabilis y Escherichia coli, e incluso la presencia de pseudomonas, ¿no? Estos son agentes bastante agresivos cuando se encuentran en piel, porque esta piel obviamente ya no es la misma que tenemos cuando somos jóvenes, ¿no? Cuando uno pasa los 60 años, existe un adelgazamiento importante de la piel, que nos va a conllevar a que sea más fácil de infectarse. El tratamiento puede ser un tratamiento empírico, iniciar con ciprofloxacina o ceftazidima. Se puede combinar metronidazol y en algunos casos, si pensamos en un estafilococo, se puede asociar vancomicina, ¿no? Sobre todo si se sospecha que este staph sea resistente a la meticilina. Normalmente cuando existe úlceras, el debridamiento tiene que ser absolutamente necesario. No podemos dejar a un paciente que tenga una lesión cutánea, ¿ya? Con sus lesiones, y bueno, para de contar, ¿no? Necesitamos limpiar, ver que se genere un tejido de granulación adecuado, evitar tejido fibrinoso, porque ese tejido no es revitalizante, entonces obviamente vamos a tardar más en nuestra curación de la úlcera, ¿no? Ahora, en relación a la parte cutánea, lo más frecuente es la infección bacteriana, pero también se ha descrito infecciones virales cutáneas en el paciente geronte e infecciones micóticas. En relación a las infecciones virales, el herpes virus es muy frecuente en el paciente geronte. ¿Ya? De hecho, suele estar presente por lo menos en un 20% de los pacientes mayores de 60 años. Y ahí las úlceras suelen lamentablemente sobreinfectarse si no se las trata correctamente y a tiempo. Por eso es que actualmente existen recomendaciones para el paciente geronte cuando cursa con herpes virus, el inicio del tratamiento antiviral temprano, dentro de las primeras 48 horas de haber observado el desarrollo del herpes virus, ¿no? Ahora podemos utilizar aciclovir, valaciclovir, famciclovir, vanciclovir, incluso el foscarnet, ¿no? En nuestro medio contamos con aciclovir, valaciclovir, vanciclovir, o sea, contamos con varios antivirales que son bastante efectivos en el paciente geronte. ¿Ya? Antes de terminar, me gustaría también darles un poquito de infecciones que no son muy frecuentes en el paciente geronte, pero sí son de importancia. Las infecciones gastrointestinales es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Muchos pacientes presentan diarreas de origen infeccioso y obviamente esto aumenta la mortalidad del paciente, ¿ya? Suele haber la presencia de hipocloridia en el paciente geronte y esto conlleva una alteración de la motilidad intestinal, lo que predispone a que se desarrolle salmonela, shigella o incluso
la Entammeba coli, ¿no? Ahora, en muchos gerontes, cuando se utiliza antibióticos de manera indiscriminada, los predisponemos a que sufran infecciones de tipo colitis por Clostridium difficile. Obviamente esto es bastante difícil de tratar porque es una bacteria bastante agresiva, ¿no? El diagnóstico lo vamos a tener mediante un coprocultivo y nos va a decir exactamente cuál ha sido el agente. Y en algunos casos, si sospechamos de Clostridium, podemos hacer determinación de toxinas, ¿no? Y en relación al tratamiento, el tratamiento en caso de diarreas o de infección gastrointestinal se va a abocar primero a medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Mejorar la dieta de nuestro paciente, que evitemos alimentos crudos o de dudosa procedencia, ¿no? Ahora, si nosotros sospechamos de que hay un germen enteroinvasivo, entonces debemos utilizar un antibiótico, ya sea metronidazol, que esto se puede utilizar tanto vía oral como también vía rectal. Eso es algo importante. En relación al, por ejemplo, al VIH, se ha descrito que la incidencia en el paciente geronte no es muy alta, pero en algunos países, pacientes mayores de 65 años, por ejemplo, en países del primer mundo, como Estados Unidos, España, se ha visto que hasta un 10% de pacientes gerontes pueden tener la infección con VIH, ¿no? Esto es importante porque generalmente esta es una infección que se ve en personas jóvenes con vida sexual activa. Bien, entonces, en el paciente geronte, como les digo, en nuestro medio no es muy frecuente, pero sí en otros países se ha visto que sí. Les repito, hasta el 10% puede estar presente. Ya. En este caso, la población geronte tiende a desarrollar de una manera más rápida lo que es la presentación de la sinosintomatología neuropsiquiátrica, ¿sí? Porque lamentablemente la carga viral en el paciente geronte va a ser muy elevada, no va a ser la que nosotros esperamos, ¿sí? Y aunque el tratamiento antirretroviral y la profilaxis infecciosa que se utiliza en el paciente joven, en el paciente geronte muchas veces no suele ser efectiva, ¿no? Entonces ellos tienen menor sobrevida y mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Finalmente, tomar en cuenta la resistencia bacteriana en geriatría, ¿ya? En estos últimos 5 años se ha visto que han aparecido en paciente geriátrico muchos estafilococos resistentes a meticilina, pero de hecho estafilococos bastante resistentes, de hecho son resistentes incluso hasta vancomicina. Obviamente esto es un elemento que llama mucho la atención, al menos en los últimos años, porque se ha visto que, de hecho, entre 8 y 25% de pacientes con estafilococo meticilino resistente suelen generar mortalidad, ¿no? Y esto también es un riesgo de que este staph pueda ser transportado, difundido a otro tipo de pacientes gerontes, ¿no? Incluso, en algunos casos se ha visto pacientes gerontes por encima de los 65 años con colonizaciones por estafilococo meticilino resistente, ¿no? Y esto es algo grave, porque este paciente está viviendo con el staph, lo está difundiendo, quizás él no se está complicando todavía, pero es un portador que realmente es un riesgo para otro tipo de personas, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta ese tipo de agentes, porque lo mismo suele pasar con los enterococos multiresistentes. Hay enterococos resistentes a vancomicina. Entonces imagínense un paciente con un síndrome diarreico por enterococo, va a hacer que este paciente, si no tiene un aseo adecuado de las manos, lo contagie, ¿no? Si una persona tiene que limpiarle el pañal, cambiarle alguna medida higiénica en el paciente y no lo hace con las medidas correctas, entonces va a estar en riesgo de contacto y contagio de este tipo de agentes. Bueno, espero haya sido de su agrado. Espero que haya quedado claro. Agradezco nuevamente la invitación y estoy presto a responder cualquier tipo de duda. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Espero cualquier tipo de pregunta.